Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM 740 y AM 1750. Las demás comunicaciones que ya me las anoté, para acordármelas se las voy a dejar si quiere acá a mi compañero Javi Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. A ver si yo me acuerdo, en YouTube es Todos los Fuegos Radio. YouTube sí. Todo junto, ¿no? Todos los Fuegos Radio. Después, X, anterior anterior Twitter, si mal no recuerdo es F-Fuegos. A ver, espere, acá está. No, en a ver. YouTube, @Todos los Fuegos Radio. Sí, ahí está, esa es la que dijimos. X, sí. @Ffuegos. Ah, perfecto, bueno. Y después queda? Instagram, sí. @Todos los Fuegos Radio. Bien. Y falta Facebook, ¿no? Y el Facebook... Sí, está. Si no, creo que era Todos los Fuegos Radio, si mal no recuerdo. También. Y acá tenemos el número de teléfono, más 549, que eso es Argentina, 11, que es Buenos Aires, 2690 8496, repito, 2690 8496. Bien. Y listo. Y radiorebelde.ar, la página. Ahí va. Bien. Completo. Bueno, bien. Ahí ya saben que pueden escribir, después los programas se suben, pueden verlo, por YouTube queda grabado, ¿no? El videito que estamos haciendo ahora, en vivo. Bueno, y por ello hoy tenemos un oyente destacado porque le hemos ahí te acerco. Robado en el buen sentido de la palabra un texto al periodista Lido Egisto Iacomini. Le avisamos a último momento, pero puso pulgar para... No, la B de la victoria para arriba, así que está de acuerdo que le copiemos. Perfecto. Vamos con el editorial. Adelante. Nos faltó saludar a mí por lo menos, Dayana Álvarez en los controles y la musicalización. No, tenemos que andar bien con Dayana, después no nos abre la puerta. Se complica. Bien, dice así el editorial de hoy. Además de hambre, el maligno nos trae guerra. Además de hambre, que es cierto, ya no es una consigna de agitación. No, es una realidad triste. El maligno, o sea... Ya sabemos a quién hablamos. Nos trae guerra, y no es tampoco en joda. Nos alineó, y ahí es lo que va a explicar Lido Iacomini. La actual escalada militar israelí en Medio Oriente tiene como punto principal la matanza genocidio del pueblo palestino en la franja de Gaza, que supera los 33.545 desde el 7 de octubre, en la que casi la mitad son niños. En lo que va del año, de 30 ataques contra Siria... En lo que va del año, luego de 30 ataques contra Siria, el lunes 1 de abril, Israel bombardeó la embajada de la República de Irán en Damasco, Siria. Como resultado del bombardeo con misiles, mataron a por lo menos 11 personas, entre ellas el general de brigada Mohammad Reza Saedi, uno de los altos mandos de la Guardia Republicana Islámica. El sábado 13, Irán concretó su respuesta a Israel por la agresión a su consulado en Damasco. Decenas de drones no tripulados y, al parecer, misiles alcanzaron objetivos en los territorios ocupados. Una cosa que aún en medios no alineados con el gobierno, como por ejemplo C5N, y no lo estoy criticando porque hablaron bien, incluso lo entrevistaron el sociólogo, bueno, no me lo noté y en la rapidez se me fue,
pero ya me voy a acordar. Ya va a llegar. Es muy conocido y compañero, hemos participado en decenas de charlas juntos. Bueno, él explicó bien, pero el clima alrededor de la noticia era que Israel respondía al ataque de Irán. Sí. No es así. No, ahora vamos a charlarlo bien. Lo vamos a charlar. Hubo un bombardeo con misiles de Israel contra la embajada iraní en Siria. En Siria, ni siquiera fue en territorio iraní. No, pero la embajada es como... Claro, pero digo, es un tercer país, sí. Además, en la que quiero decir, bueno, también murieron sirios, además. Sí, también. Este es un marco adecuado para levantar en nuestro editorial semanal la ajustada y precisa síntesis de la situación internacional escrita por el periodista Lido Egisto Giacomini. Y dice así: los tres frentes de la guerra mundial híbrida. 1. El frente europeo, la guerra de Ucrania. 2. El frente oriental, la ocupación de Gaza. 3. El frente del Atlántico Sur, con el experimento Milei. Estados Unidos está haciendo un esfuerzo desesperado por impedir una derrota estratégica con la pérdida de su papel hegemónico y el triunfo del mundo multipolar. El escenario geopolítico está siendo ocupado por China, Rusia y los BRICS. Estados Unidos fracasó en su intento de imponer en su beneficio el modelo de globalización alcanzado por la civilización actual. Complicados por el declive del dólar y la crisis del modelo neoliberal, intentan una contraofensiva con una política extremadamente dura que va desde el uso de terceros países para la guerra, la otanización de la antigua Unión Europea, la derechización extrema de la cultura política occidental, la utilización de fantoches filofascistas como Zelensky, Bolsonaro o Javier Milei, hasta el más descarado que encubierto del genocidio, el apoyo más descarado que encubierto del genocidio sionista sobre el pueblo palestino. La Unión Europea es como un gran corral donde se amontonan las antiguas potencias coloniales que sueñan con sus viejos laureles de hegemonía, aunque se conforman con su papel de socios minoritarios de un capitalismo en decadencia. La OTAN es un pequeño corralito en el que Estados Unidos intenta introducirlos forzados como compinches en sus aventuras militares para mantenerse como gran hegemón. Pero el núcleo duro de esta defensa de la hegemonía imperialista es solo un trípode: Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. El Frente Europeo, víctima voluntaria, y la otra vez autobombardearon el Nord Stream, sí, el gasoducto. Sí. Bueno, sí, se lo autobombardearon prácticamente. Víctima voluntaria de su ceguera seguidista, sufre la peor derrota militar con Rusia. El peor, sí, porque disimulan, mandan gente a la carnicería muertos para mantener una guerra, para salvar la imagen de Estados Unidos y la OTAN, nada más. Pero la guerra está definida. El peor escenario económico con el fortalecimiento económico ruso, el detenimiento de la locomotora industrial alemana, el triunfo electoral de Putin. Sin embargo, los norteamericanos obtuvieron algunos importantes logros al subordinar a Suecia y Finlandia a la OTAN, es decir, a la guerra contra la demonizada Rusia, y sobre todo ralentizar la marcha china en pos de la franja y la ruta de la seda en su tramo europeo. El frente oriental está complicado porque la brutalidad de Netanyahu
no solo los ha aislado en cuanto a organismos internacionales existe, empezando por la inoperante ONU, sino que ha provocado una ola de protestas anti-israelíes en todo el globo, algunas de magnitud inédita. Lo peor es que el esfuerzo de Netanyahu, vaya a saber cómo se pronuncia este. Creo que es Netanyahu, si mal no recuerdo, pero algo así. No ando tan errado. No, por ahí ando. Netanyahu. De confundir sionismo con judaísmo, amenaza con desarrollar una nueva ola de antisemitismo que el humanismo judío, hoy en decadencia, había superado. Ahora, apostando a escalar el conflicto a una guerra generalizada que involucre de manera abierta a Estados Unidos, atacó este 1 de abril el consulado iraní en Damasco, matando dirigentes militares persas en una abierta provocación. Aunque demorada, llegó la respuesta iraní acompañada de una declaración firme, pero que no deja las puertas cerradas a una negociación. Claro, nadie quiere la Tercera Guerra Mundial, aunque a algunos parecería que sí. Para Netanyahu, pero sobre todo para Biden, es la oportunidad de tómalo o déjalo, o se entra en una negociación razonable que desescale el conflicto o se marcha hacia una vasta conflagración. Putin ya ha dicho que si Israel ataca a Irán, Rusia irá a la batalla. Y ahora acá nosotros. Y en el tercer frente, el gobierno argentino cumple su papel de destruir todos los avances latinoamericanistas que le impedían a los Estados Unidos reconstruir el patio trasero norteamericano, a la vez de consolidar la base de la OTAN en Malvinas. Por si todo esto fuera poco, Milei acaba de ceder a Estados Unidos una base aeronaval en Ushuaia, mientras se dedica a entorpecer las buenas relaciones entre nuestras naciones, desparramando insultos a troche y moche. Hemos visto a un Milei sobreactuando y zarpado, negarse al ingreso a los BRICS, frustrando las expectativas de potenciar el eje económico y político con Brasil, embistiendo contra un México gobernado por AMLO, López Obrador, y una Colombia con un presidente como Petro. Para completar los desatinos, está involucrando a la Argentina en las guerras de otros países donde nadie lo ha llamado. Sí, porque fueron a comprar a Dinamarca aviones chatarra del año 1970. Después de frustrar las chances de que Argentina comprase equipos mucho más avanzados que había ofrecido el gobierno chino, por ejemplo, ¿no? Claro. En una guerra de otros países, donde nadie lo había llamado, abandonando nuestra tradicional política de neutralidad. Lo que Milei logró con la intervención de la generala Richardson, su verdadero jefe, ayudado por la delirante política exterior de Mondino, es liquidar la perspectiva de un polo geopolítico latinoamericano, obturar la colaboración con China y postergar la construcción de la patria grande. La perspectiva dibuja una Argentina frustrada con riesgo de balcanización, una balcanización, de fragmentación, de atomización. Lo venimos diciendo casi todos los programas acá. No es una cosa que se nos ocurre a nosotros, es lo que está ocurriendo en la realidad. Una entrega de nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales, un cierre a la perspectiva del país, un industrializado y modernizado con el autoeléctrico argentino-brasileño, potenciado con el litio argentino-boliviano, abandonado los proyectos de reconstruir nuestra red ferroviaria con un nuevo diseño bioceánico y no porteñocéntrico. Con la inclusión del tren bala, también, bueno, venía dentro de ese proyecto. Proyectos que contaban con el aval financiero de China y que el presidente y su ministro Caputo se apresuraron en hacerlo naufragar a la par que convalidar los ajustes exigidos por el Fondo Monetario Internacional. Habría que considerar que la situación del pueblo argentino aún podría ser más dura y difícil. Estados Unidos vive una
externa complicada porque sus opciones son tajantes e inéditas. Ceder en su ambición hegemónica y negociar un papel modesto y realista en el mundo multipolar o escalar el conflicto geopolítico atravesando la barrera de la sensatez que lo conduciría a una guerra mundial. Imagine cualquiera de las posibilidades intermedias anteriores a la tragedia nuclear y elija usted, dice Lido Giacomini. Argentina, a través del deforme Chucky, entiendo que es Milei, ¿no es cierto? Yo entendería que sí, pero... Chucky, bueno, tuve que buscar ahí en el teléfono, puse Chucky y aparecía... Entendí que era un muñeco, ¿no? Un muñeco maldito. Muñeco maldito, sí, así claro. que muñeco maldito es Milei. Bien. El deforme Chucky ya le ha prometido a Zelensky colaboración militar, pero ¿qué va a colaborar si no sabe ni tirar con la gomera? Para continuar la guerra con Rusia. Se abraza con la banda de Netanyahu y viaja a Estados Unidos para convertirse en un semidios iluminado por la Lubavitch. Nos podemos, sin comer la nieve vernos envueltos en una guerra internacional y para colmo del lado de los malos. Es como si en 1944, fin de la Segunda Guerra Mundial, ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, hubiésemos abandonado la neutralidad y nos hubiéramos aliado a la Alemania nazi. Un horror injusto e inoportuno, a menos que los argentinos quisiéramos apostar en esta timba del horror. Finaliza el periodista, a quien le agradecemos infinitamente, Lido Giacomini. Sí, y lamentablemente esto es algo que está en desarrollo, porque esto, primero que es algo que, bueno, todo este conflicto en Medio Oriente no es nuevo, esto lleva, además de a nivel milenario, ¿no?, tensiones, pero digamos, desde la creación del Estado de Israel, esto ha sido un polvorín permanente. Tristemente nosotros hemos venido hablando. Sí, pero además tenemos antecedentes inmediatos. Por meternos en el conflicto de Medio Oriente, Menem nos metió, sí, traicionó los acuerdos que tenía con los musulmanes y los árabes, que era de ese origen, sí era porque se murió, los traicionó y le devolvieron, porque no a Menem, a los argentinos nos devolvieron 2 bombitas, sí, 114 muertos entre las dos y como 200 heridos. Y es más, y recién, y con juicio, en el caso de la embajada no lo fue, ¿no? Porque se hizo una suerte de situación de olvido y acá no pasó nada. Y en el caso de la AMIA, esta semana que pasó, salió una suerte de dictamen final de casi, creo que es un choclo de más de 700 hojas. Yo ya no sé cuántas veces vienen saliendo, digamos, como supuestas resoluciones finales, porque después se modifica y vuelve a salir otra y demás, pero digamos, terminó saliendo, además de toda una desvirtuación, digamos, ¿no? Todo un divague que se ha hecho para correr el eje, donde no hay culpables concretos, materiales aquí, y lo único que hay es una acusación de una instigación, probablemente una suerte de financiamiento o algo así, sin demostración muy fuerte, en el que se le apunta a Siria y a Irán. Listo, así nomás. No vamos a meternos en ese tema ahora porque es largo, sí, pero claro, digamos, forma parte de los tristes episodios que sí, pero no nos correspondía meternos en esos problemas. Nos meten en una guerra y en las guerras muere gente en las guerras. Y aparte, esto cuando una cosa es, a ver, uno puede tener, Argentina primero, ha tenido un posicionamiento histórico de neutralidad y de tratar de alentar todos los procesos de paz que han tratado de existir a lo largo de la historia, en especial en estas últimas décadas, con esta situación. Por un lado, Argentina además es un país, yo creo que es uno de los pocos en el mundo, que tiene la suerte de tener una enorme población descendiente de árabes, ¿no?, de fe musulmana en muchos casos, como también una enorme cantidad de población judía, ¿no?, de fe judía, originaria de un montón de países por donde pasó la diáspora judía, y que en este país, en esta sociedad, hemos tenido la suerte de que prácticamente no existan tensiones a nivel histórico
más allá de que, digamos, se conoce que desde un punto de vista, si se quiere, cultural o religioso, el enfrentamiento ha existido, pero acá se ha logrado una integración, mínimamente, algo que no es poco. No. Se convive, no hay conflictos. Más, yo en Chivilcoy era chico, yo no me acuerdo que los árabes musulmanes se peleaban con los judíos, no me acuerdo. Andábamos todos juntos ahí. Estaba y está todo más que bien. Es más, esta situación de que tengamos que tener al día de hoy en entidades judías, ¿no? Que tenga que haber cabinas de control, vallas, sistemas de defensa y demás, es algo que hasta que no pasó esta situación del AMIA, acá no hacía falta, porque no estamos lejos, estamos lejos de ese problema y por suerte eso no ha sido un problema para la Argentina, socialmente hablando. Por supuesto que después racismo hay, pero no es solamente, digamos, una cuestión de antisemitismo, además de que tengamos presente siempre que cuando se habla de antisemitismo, precisamente, pueblos semitas son justo los que están en conflicto, los en general, son los dos, o sea que no tiene sentido, es una cosa anacrónica y sin sentido. Pero digamos, no es nuestro problema, claro, ¿no? Como pueblo, como sociedad argentina, por supuesto que nos preocupa, pero no hay un sentido ni un objetivo para posicionarnos de un modo tan decisivo, porque una cosa es decir, bueno, Argentina se posiciona a favor de que se solucione el conflicto, no queremos que haya muertos, no queremos que haya invasiones, guerra, etcétera, como en general han estado haciendo de un modo más o menos razonable el grueso de países del mundo. Hasta Estados Unidos, que dijo, apoyamos a Israel, pero no queremos que esto escale. Por favor, porque aparte saben que esto tristemente se va de las manos. Pero acá en Argentina, además, hemos tenido una posición de Javier Milei sobre esto, que fue venir de modo urgente de esta gira bastante inconducente que estaba llevando a cabo por Estados Unidos, después tenía que pasar por Dinamarca y después no sé por dónde iba a pasar, pero bueno, suspendió todo porque para él era una cosa terrible esto que estaba sucediendo, que si bien por supuesto que es terrible, pero no es, digamos, de la incumbencia y la injerencia de la Argentina. Se armó un comité de crisis, como si fuese que Argentina está participando de esta situación, una reunión del gabinete a la que se llevó a participar además al embajador del Estado de Israel. O sea, no, en todo caso no hacía falta. Digo, a mí me parece que acá en todo caso era pensable, esperable, por los tristes antecedentes que tenemos acá con lo que fue el atentado a la AMIA y demás, pensar en, bueno, quizás hay un nivel de tensión que precisa que haya ajustar un poquito algunas cuestiones a nivel de seguridad, controles. Es razonable pensar algo así. Ahora, un posicionamiento estricto, unidireccional y absoluto para con el accionar del Estado de Israel, que después de eso es otro tema que tendríamos que sentarnos a charlar porque ya lo venimos hablando hace bastante, ya incluso los compañeros de Chivilcoy han hablado sobre el tema de todo el conflicto que hay, esta última etapa del conflicto en Gaza, porque además esto es un problema de décadas, ¿no? Pero digo, han tenido presente al embajador de Israel opinando, posicionándonos de un modo decisivo de un lado de las facciones, algo que no debería pasar, pero digamos, sin que Argentina vea algún beneficio en todo esto. ¿Cuál es el beneficio de que Argentina esté ahí? Lo único que hay es básicamente seguir la línea que se supone que a todo esto no es una política de Estado de la Argentina, es un posicionamiento personal del presidente, y esto estaría bueno, ¿no? Que se pueda hacer una distinción, porque una cosa es lo que pueda pensar Javier Milei persona, perfecto que él crea, suponga lo que le parezca, pero él como estadista, como la primer figura, digamos, es el presidente de la Argentina, corre a todo, digamos, posiciona a la sociedad argentina de alguna manera en un lugar inconsulto, no discutido. Esto estaría bueno en todo caso discutir, si se quiere, a nivel parlamentario. Tenemos que posicionarnos, qué hacer frente a esto, todo qué sé yo. Bueno, esto no está pasando, ha sido unidireccional, sin consulta, nos dejó en un lugar hiperexpuestos en el que además, si llega a pasar alguna barbaridad, que es probable, yo no veo qué beneficio vamos a tener de estar, además, como bien decía el texto, ¿no? Estamos además en el peor lado. Nos pusieron en el lugar de los que están, digamos, en retirada, de los que están en decadencia, ¿no? Porque precisamente cuando se levanta, se habla de la cultura occidental, los valores cristianos occidentales, precisamente los intentos de la hegemonía occidental son los que están en crisis, son los que están en retirada.
precisamente, esto lo hemos charlado ya varias veces en otro programa, que hay hoy como dos grandes matrices, no estamos discutiendo un mundo bipolar, sino que hay cuanto menos como una matriz hiperglobalista, hipercapitalista, ¿no? Neoliberal, por un lado, y por otro lado tenemos países con sus diferencias, ¿no? Que en general están ahí agrupados en lo que es el BRICS, pero que son países que han tenido un desarrollo histórico alternativo, en algunos casos a través de procesos socialistas, en otros casos cuanto menos en procesos nacionalistas estratégicos, puede ser el caso de Brasil, puede ser el caso de India, ¿no? En otros casos como Rusia y China, pero todos ellos han tenido un lugar en el que el Estado ocupa un rol central, ¿no? Todos son capitalistas, eso no lo estamos discutiendo, pero digamos, acá la cuestión es que, bueno, esta famoso posicionamiento, ¿no? Histórico en general de Argentina, del lado de Estados Unidos, tristemente también del lado de Gran Bretaña, al día de hoy yo todavía no entiendo dónde están los grandes beneficios que se supone que alguna vez nos tendría que haber aportado, y yo creo que nunca nos aportó ningún beneficio, al contrario, han garantizado genocidios, exterminio, persecución, bancarrota, endeudamiento, y ahora estamos de vuelta a 2 minutos de quizá quedar enterrados en medio de quizá no te digo la Tercera Guerra Mundial, pero de repente puede armarse un gran conflicto bélico en Medio Oriente, y nuestra sociedad, que no tiene nada que ver, puede quedar enterrada en medio de todo este problema. No, la tensión que hay en el mundo no es menor. No. Que una potencia hegemónica como Estados Unidos tenga que dejar ese lugar de hegemonía no es una cosa simple que se va a resolver tranquilamente. Bueno, eso es lo que está pasando. Ahora, cada vez, si uno ve la historia de la humanidad, las potencias hegemónicas o la hegemonía de las potencias cada vez dura menos. Estados Unidos, ¿cuándo se convirtió indiscutiblemente en la potencia hegemónica? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí. No hace 100 años. No. Y ya está dejando de serlo. O sea, 100 años duró. 100 años, como todo, a todo trapo, 100 años la hegemonía de Estados Unidos. Sí. Entonces, lo que tiene que saber el mundo y los estadistas del mundo, que marchar a un mundo multipolar, bueno, es mejor para todos. Unos le va a ir mejor en un momento, otros en otro momento. A nosotros, Argentina, no nos quieren dejar levantar cabeza, sobre todo la clase dominante argentina, pero también los poderes imperialistas, porque yo no sé, será que conozco más Argentina que el resto del mundo, pero se me arma bastante fácil cómo resolver el desarrollo económico de la Argentina. Nosotros no tenemos muchos de los problemas que tienen otros países, qué sé yo. Uno estudia la Revolución Rusa, tienen un quilombo en el campo terrible, ineficiencia en la producción. Acá no, acá tenemos eficiencia en la producción agrícola, tenemos mano de obra calificada, tenemos minerales, bueno, alimentos, materias primas y energía tenemos, base de cualquier revolución industrial. No digo que sea fácil, pero es obviamente posible el despegue económico de la Argentina, es posible el desarrollo. Lo único que hay que tener un poquito de independencia de criterio, nada más. Nos pasamos de la hora, ¿no? Bueno. Vamos a la tandita o a la tandita de las 1:30 y volvemos. Ahí va. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo.
Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria. Lunes, Jardinel, Pagano, Rivas y Tilda Rabi. Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días de 10 a 11. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Bueno, estamos en la primera media hora de A Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM740. Sí. Acá, ahora Javier nos va a hablar un poco de la libertad, avance y todas las contradicciones que hay dentro de esta coalición política, pero me parece que algo tiene que ver con esta, que la situación quizás lo ibas a decir, pero bueno, me adelanto, que la situación del gobierno y de la Libertad Avanza en particular no es tan tranquila, no es tan fácil, entre otras cosas porque, están desesperados para rescatar dólares de cualquier lugar. Ahora eso lo vamos a hablar con Horacio Robelli, pero también las CGT, las 2CTA, los movimientos sociales están en pie de lucha, cosa que no era tan previsible. Tenemos una movilización de la CGT el 1 de mayo, tenemos que el 23 de abril la CGT y otras centrales sindicales van a apoyar la huelga universitaria. Y el 9 de mayo una huelga general a la cual la militancia le tenemos que incorporar la movilización popular. Tiene que ser una huelga general con una gran movilización popular. Y bueno, el gobierno y el partido de gobierno están nerviosos. Esto, ahí quizás es un poco... A ver, para que no sé si se escucha. Ahí está. Perdón, detalles técnicos que pasan acá. Sí, yo sigo pensando que es todo un proceso muy surrealista el que estamos viviendo, ¿no? Porque además de que tenemos un presidente que por momentos, comete este tipo de cuestiones como las que estuvimos diciendo antes, en la que, digamos, mezcla las decisiones personales con las responsabilidades políticas,
Y de modo en consulta hace lo que se le canta, hablando así toscamente, porque la realidad, a todo esto es casi un circo delirante todo lo que viene pasando alrededor, porque normalmente en cualquier otro contexto uno pensaría que, bueno, ¿qué es la política, no? Además de esta cosa de el embarrarse un poco las manos, que uno sabe, ¿no?, cómo funcionan los mecanismos de la política burguesa, pero uno sabe que en general cómo funcionan estas cosas: negociaciones, reuniones, rosca, etcétera, acuerdos, etcétera, no acuerdos, conflictos. Pero acá tenemos una experiencia histórica inaudita en la que tenemos un poder ejecutivo, un presidente y una vicepresidente que de por sí no tienen mucho afecto entre sí, ya lo han manifestado ambos. No es una unidad firme, digamos. ¿Cómo le dice Jamoncito? Le han dicho Jamoncito. No, le dice. Sí, le ha dicho. Ella lo trató de Jamoncito. Jamoncito, sí. Entre otras cosas. Donde la hermana del presidente es particularmente la principal asesora política y ocupa un cargo, algo que normalmente desde un punto de vista constitucional, legal, no podría hacer, porque no se puede tener familiares, ¿no?, designados porque sí. Bueno, ya esto genera una situación, y a esto tengamos presente de que ni siquiera tiene la banca mayoritaria, que está, por un lado, en manos de lo que es, bueno, terminó siendo Unión por la Patria, ¿no?, esta confluencia de peronismo y otras fuerzas, más, por otro lado, está lo que queda del PRO, porque, digamos, Cambiemos se dispersó y demás, y por ahí la bancada que tiene en diputados La Libertad Avanza, que era de 41 diputados y diputadas, esta semana pasó a convertirse en 38, o sea, una de las razones del DNU y también de lo que fue la ley Ómnibus era precisamente el saber la situación de que esa minoría de presencia de poder legislativo iba a ser probablemente inviable el poder cursar proyectos de ley y demás, y que eso se pueda aprobar y salir, entre comillas, y gobernar. Acá se está gobernando por decreto, y en muchos casos ya ni siquiera eso. Simplemente son erogaciones, acuerdos o comunicados directamente a nivel de lo que es el boletín oficial, resoluciones, ¿no? Yo no sé cómo explicarlo. El Parlamento es una suerte de instancia pseudo muerta, porque además los partidos mayoritarios también están jugando desde una oposición abierta hasta una oposición amigable. Están jugando a, bueno, no sé quién va a meter, digamos, el primer problema, el que va a hacer el primer planteo de oposición y demás, y salvo el caso quizás del FIT, ¿no?, de la bancada del FIT, que bueno, estamos hablando de 4 personas, no más que 5, pero fuera del caso ese, después nadie está jugando a nada, todos están jugando a, bueno, a ver quién se quema primero, por así decirlo. Ya hemos hablado un poco en otro momento sobre esta suerte de desmovilizar, de no hacer nada, apostar a que se prenda fuego todo, esperando que posiblemente esto de parte del justicialismo, ¿no?, y de otros y de sus aliados a nivel provincial, esperando que esto se prenda fuego para poder salir a salvar las papas. Pero esto no se está prendiendo fuego, precisamente al contrario. Y más allá de las movilizaciones sectoriales y un poco esto que estábamos charlando, que vos mencionaste hace un ratito, ¿no?, que van a ser, digamos, las grandes manifestaciones que sabemos que van a tener lugar en breve, la situación es que a nivel de lo que es La Libertad Avanza es una bolsa de gatos en el peor de los sentidos. Ahora la idea era un poquito describir, porque algo que pasó esta semana fue una situación si antes hablamos de que en general esto es surrealista, ya es hiper surrealista lo que pasó entre el jueves y viernes. Pero todo esto además es interesante porque esto es lo que no está saliendo en general en los medios, y lo único de lo que se hace cargo es de una línea que todos los días, esto lo mantiene en general Santiago Caputo, que es el encargado de construir, ¿no?, es el asesor, sobrino de Luis, el asesor de Javier Milei para construir todo el tiempo, hashtags, ¿no?, y trending topic, ¿no?, creo que se dice así, que esto es instalar algún problema a nivel de Twitter, ¿no?, X, y generar ahí algún problema que, digamos, sea el problema del día, ¿no?, alguna declaración de Adorni grotesca, algún posicionamiento
idiota para pelearse con alguna que otra persona, pero por abajo están pasando cosas. Bien, el jueves y viernes pasado tuvo lugar una disputa porque el jefe de bloque de diputados, que es Oscar Sago, un tipo que viene del Partido Demócrata, y tengamos presente esto, ¿no? La Libertad Avanza no es un partido. La Libertad Avanza es una suerte de frente en el que conviven pequeños grupúsculos, partidos menores, pero que entre todos, claro, bueno, sí, obviamente, con el arrastre que generó el triunfo presidencial de Milei, lograron sus respectivas bancadas. Ahora, cada cual tiene su propio juego, porque por ahora se están viendo beneficiados de tener bancada, de tener acceso a recursos y obviamente poner en juego sus propias bancas para generar acuerdos o desacuerdos, ¿no? Beneficios económicos seguramente que pueden obtener con todo esto. Bueno, mencionar un poquito esto. Oscar Sago, desde que falló lo de la ley Ómnibus, primero cuando se dio de baja el proyecto, y después la incapacidad de poder generar algún tipo de negociación para reinstalar o poder sacar el proyecto reversionado, ¿no?, de ley Ómnibus, en general cayó en el lugar de los malos, mal visto, ¿no?, por parte de Javier Milei, porque está siendo visto como el tipo que es incapaz de lograr acuerdos políticos en el Congreso. Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, básicamente viene ninguneándolo. Recordemos que toda esta gente forma parte del mismo espacio. Lo vienen ninguneando, lo ven a Sago incapaz. Sago viene del Partido Demócrata. Ahora vamos a hablar un poquito de quiénes son todos este rejunte de zombies, ¿no?, de muertos vivos que hay ahí, porque hay de lo peor. La jugada que empezó a pasar en estos días fue básicamente que, como no lo ve muy viable a este muchacho Oscar Sago, y aparte Oscar Sago a su vez, él quiere hacer su propio juego dentro de lo que es la Libertad Avanza, empezaron a tratar de torcerle el brazo. Entonces el jueves pasado se trató de conformar la comisión de juicio político, en donde estaban queriendo ubicar a Marcela Pagano, otra de las integrantes de la Libertad Avanza, alguien que viene sin trayectoria política, y esta persona lo que hicieron fue ponerla en la presidencia, y el mismo viernes, cuando se estaba discutiendo esto, como se estaba ganando un lugar de peso, porque contener la comisión de juicio político es bastante importante, si en algún momento pasa que hay algún pedido, ¿no?, de procesamiento por este lado, ¿no? ¿Qué se hizo? Empezó la transmisión por Diputados TV, se estaba votando, se estaba logrando una suerte de consenso entre las distintas fuerzas, había representantes del peronismo, había representantes de Cambiemos, etcétera, etcétera, y como había acuerdo en que sea Marcela Pagano, vuelvo a decir, del propio sector de la Libertad Avanza, pero como no está haciendo una línea afín a Javier Milei, porque está un poco más posicionada del lado de Sago, de cierta independencia del bloque, Martín Menem mandó a cortar la transmisión. Esto está prohibido, no se puede cortar la transmisión porque es la manera de que primero que todos los actos de Poder Legislativo y todo lo que tiene que ver con actividad de funcionarios tiene que ser público. Esto se estaba transmitiendo, se cortó la transmisión y acto seguido se mandó a dar de baja el registro para que no quede constancia de que esto sucedió. Acto seguido, el propio Martín Menem mandó a decir que no se constituyó la comisión y que, quedaba pendiente para esta semana. Aunque Marcela Pagano había acordado, no, ya está, a mí me designaron. Ya está, soy la presidenta de la Comisión de Juicio Político, tengo esa atribución. Bien, seguido a eso, lo que pasó es que Martín Menem, con el acuerdo de Karina Milei, y vuelvo a decir esto porque Karina Milei es básicamente la que está orquestando, parte de cómo reorganizar y reagrupar a esta gente. Algo que quedó evidente en la Libertad Avanza es que mucha de esta gente que ha formado parte de todo este entramado, básicamente sirvió más que nada para poder garantizar votos, ¿no? Porque sabemos que incluso mucha de esta gente que está ahí son simples youtubers, cosplayers y demás, que no tienen ninguna proyección política, pero que sirvió para que, como son figuras con proyección pública, ganasen votos.
A Ramiro Marra en la otra semana ya lo habían dado de baja, porque esto es algo que está pasando dentro de lo que es este entramado de La Libertad Avanza. Todos aquellos que empiezan a ganar algo de poder, ¿no?, a nivel de figura pública y también de referencia, inmediatamente son dados de baja. Liliana Lemoyne ya la habían dado de baja y ahora agacha la cabeza y dice sí a todo. Bueno, le pidieron que se dé de baja como presidente como jefe de la bancada de La Libertad Avanza a este Oscar Sago. Vuelvo a decir que era el jefe de la bancada de La Libertad Avanza. Le pidieron que se baje y él dijo que no. Y pasó algo bizarro, que durante el fin de semana el tipo estuvo atrincherado en su despacho, en el Congreso. O sea, una situación inexistente. El tipo está encerrado con llave porque Martín Menem le pedía entregar el despacho, porque ellos promovieron y acordaron meter a un tipo que se llama Bornorino, que es un cordobés. Bueno, nada, otra gente que viene siendo del palo de La Libertad Avanza, digamos, pero es gente que viene de lo que queda del menemismo, del viejo menemismo, porque ha quedado mucha gente gravitando, ¿no?, ahí en unos lugares secundarios. Pero bueno, han logrado colocar a este tipo, Gabriel Bornorino, ahí está, cordobés, que es el referente del Partido Demócrata, otro rejunte de gente impresentable. Es el partido de Villarruel. Exacto, ella es la presidenta de ese partido ahora. En la provincia de Buenos Aires, no sé, ¿era vice a nivel nacional? No, ahora es presidenta a nivel nacional. A nivel nacional también. Primero fue presidenta o vice del partido a nivel provincial, pero ahora la han proyectado a nivel nacional. Era presidenta en la Federación Bonaerense y vice y presidenta nacional. Ahora es la presidenta, sí, los exactamente. Dos niveles. Bien. Digamos, ya que hicimos este paréntesis, sí, que es heredero directo, pero directo del partido de Julio Extranjero Roca. Exacto, es descendiente, digamos, la línea directa. Exacto, lo que fue el viejo PAN. El Partido Autonomista Nacional. Nacional, que ha, digamos... Cuando se disuelve el PAN, se forma el Partido Demócrata. El Partido Demócrata. Bien. Y ahí está esta parte, ¿no? Porque ahí es donde uno ve que hay como dos vetas por lo menos conviviendo dentro de La Libertad Avanza. Yo diría que tres, cuanto menos. Una beta que es claramente oportunista, en la que, digamos, los grandes planteos ideológicos que se supone, ¿no?, del liberalismo o el pensamiento liberal libertario igual son bastante discutibles, porque en realidad lo que son conveniencias políticas y se acomoda y se saca y se pone, se mete, etcétera. Ahí juega Lule Menem, ahí juega Karina Milei, ahí juega Martín Menem, y alguno que otro a nivel provincial. Por otro lado, tenemos a Guillermo Francos, un tipo que fue el representante argentino ante el BID durante el gobierno de Alberto Fernández, y antes ocupó lugares en general vinculados más al Poder Judicial y al sector privado. Un tipo que empezó su carrera durante los gobiernos dictatoriales, ¿no? Nada, un tipo bastante oscuro. No es casual que esté ahí. Evidentemente es un tipo es un monje negro, ¿no? Ahí el tipo. Es el encargado supuestamente de conseguir los acuerdos a nivel con los gobernadores y demás, pero la realidad es que hasta ahora no viene siendo un gran puntal. Sin embargo, es un tipo que tiene fluido contacto en general con casi todos los sectores políticos, particularmente el peronismo, por lo cual es un tipo necesario ahí, más allá de que su proyección, obviamente estamos hablando de un tipo que, es un oportunista de turno, básicamente es esto. Por otro lado tenemos a Nicolás Pose, que también juega en esto. Vuelvo a decir, Karina Milei, Nicolás Pose son como el eje fuerte de todo esto, ¿no? Francos acá está medio agarrado nomás, pero es como un mal necesario para esta gente. Nicolás Pose, que es un ingeniero industrial y era uno de los principales ingenieros de Aeropuertos Argentina 2000, trabajaba para Eurnequian, y ahí, en ese lugar, es donde se conoció en su momento, hace años, con Javier Milei. En su momento, tanto él como, Javier Milei como Nicolás Pose, que estaban absolutamente vinculados al sector privado, tuvieron unos traspiés a nivel económico y a nivel de inversiones, y habían quedado en un lugar relegado dentro de todo lo que era el grupo de Eurnequian.
Pero ahí trabaron una amistad estos dos, digamos, en ese lugar de desgracia que, evidentemente, ahora, cuando Milei accedió, lo primero que hizo es se trajo a Nicolás Posse. Y Nicolás Posse, bueno, evidentemente tendrá una formación técnica, pero es un tipo bastante oscuro, está muy vinculado, ya lo hemos hablado en algún otro programa, ¿no? Está muy vinculado le encanta estar vinculado con todo lo que tiene que ver con servicios de espionaje, ¿no? Tiene vínculos directos con la AFI. Hablamos sobre una apretada que le hizo en su momento a Sandra Petovelo, se ha reunido con el jefe de la CIA aquí, y es básicamente el puntal de lanza de Estados Unidos a nivel de lo que es control y vínculo con los servicios de inteligencia, ejército, etcétera. Es el garante de este vínculo militarista, vamos a decirlo, ¿no? Y bueno, y obviamente después tenemos por otro lado esta otra pata que estábamos mencionando, ¿no? Si se quiere, el sector más, ¿no? Por ahí no es tan liberal, pero sí es claramente el sector más conservador, el que está por el lado de Victoria Villarroel. Hablamos bastante de Victoria Villarroel, es una abogada, en lo personal yo considero que es probablemente el cuadrito más formado de esta derecha de los últimos años. Hemos hablado de que, bueno, es hija del teniente coronel Eduardo Villarroel, quien combatió en Malvinas, pero también formó parte del operativo de Independencia, que ha sido juzgado, su tío también. Su papá combatió en la compañía de comando 602, que estaba al mando de Aldo Rico. Bueno, bien, ya hablamos de que es una reivindicadora abierta ella plantea la historia completa, ¿no? Es una persona que ha estado vinculada a todos estos grupos que reivindican el accionar del terrorismo de Estado, y que todo el tiempo abogan por, bueno, tiene que haber también condena para los otros, ¿no? Se fueron condenados los otros. Durante 8 años, ni sin juicio fueron condenados. Villarroel, 8 años tuvieron la suma del poder público. Mataron 30.000. No hicieron juicio. Claro que no hubo juicio completo. No los juzgaron, los mataron. Los secuestraron, los desaparecieron, los torturaron. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Andá a resucitar a nuestros compañeros y juzgalo. Muchos plantean que lo que va a pasar probablemente, que si en algún momento se da algún tipo de conflicto, desvarío y demás del amigo Javier, la figura de recambio con cierto prestigio va a ser esta mujer. Vamos a ir afinando, solo para mencionar, dentro de esta Libertad Avanza, que vuelvo a decir es una alianza electoral devenido en un frente electoral básicamente, está el Partido Libertario, el Partido Renovador Federal, que es una suerte de resaca del menemismo, la Unión Celeste y Blanco, un armado electoral del amigo Francisco Narváez, el Partido Renovador, esto ya lo dijimos, el Partido Fe, todos recordemos, el Momo Venegas, lo que queda del Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, Unite por la Dignidad y la Libertad, que fue el primer armado de Espert, que ahora forma parte también de esta instancia de gobierno. Después él confluyó en un espacio que se llama Avanza la Libertad, es muy interesante, ¿no? Que la libertad avanza y avanza la libertad, bueno. El Partido Demócrata ya lo hemos mencionado, y también está dentro de toda esta bolsa de gatos impresentables la Fuerza Republicana, ¿no? El partido de Bussi, donde tenemos tristemente ahí como un gran representante al hijo de Bussi, apologista abierto del genocidio, del asesinato y del exterminio. Esta gente tenía una bancada de aproximadamente 41 diputados. Se han quedado con 38 a partir de esto que hemos mencionado, de este quiebre que hubo. Sago aceptó la entrega de la presidencia, pero él rompió el bloque. Se fue y se llevó a 2 diputados más, o sea que han perdido además 3 diputados, y uno se pregunta cómo puede ser que esta gente siga gobernando y pueda seguir teniendo la manija de todo esto, y cómo es que no hay la decisión política de conformar algún acuerdo para poder encarar, ¿no? Y dar de baja el DNU, que ya sabemos, ¿no? Los efectos que está teniendo, pero evidentemente a alguien o a algunos y algunas también les debe servir de alguna manera todo este desliz. Bien, brevemente digamos que mientras se pelean, Milei hace todas las payasadas, bueno, todas las cosas que hace Milei, que no hay palabra para describirla.
Lo fundamental les está funcionando. Sigue funcionando. La enorme transferencia de ingresos del salario del capital, tienen que salir los números, pero Macri transfirió 31.000 millones de dólares. 31.000 millones de dólares del salario al capital. Fernández, más del doble, 70.000 millones de dólares. Peor que Macri. Bueno, y con el desastre que ha hecho, no sabemos los números, pero seguramente... Y va a estar por encima de eso, seguramente. Nada más que el otro en 4 años, en unos meses. Tranquilamente 140.000 millones de dólares en 4 o 5 meses. Y no hablemos de la energía, los alimentos, las materias primas y los asentamientos geoestratégicos. Todo eso, que es lo fundamental de la economía y de la política argentina, funciona de acuerdo a los intereses del gran capital, del Círculo Rojo, del capital financiero internacional, de Estados Unidos y de la Tercera Guerra Mundial. Así que muy loquito, pero los deberes los van haciendo. Sí, sí, sí. Bien, tenemos acá brevemente, tenemos un mensaje cortito del compañero Marcelo Conti, despedido de la Biblioteca Nacional, que nosotros nos hemos solidarizado con él, porque es un compañero, es un amigo, y está haciendo un reclamo de total justicia, y conocemos los bueyes con los que le tocó arar. Repito, conocemos muy bien los bueyes con que les tocó arar a Marcelo Conti, sus compañeras y sus compañeras despedidos de la Biblioteca Nacional. Entonces vamos a escuchar el mensaje de Marcelo Conti. Compañeros de todos los fuegos, compañero Daniel de Santis. Bueno, soy Marcelo Conti de Biblioteca Nacional, congresal de la Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, como muchos saben, me han despedido después de 35 años de servicio, cerca de mi jubilación y con tutela gremial. Bueno, les quería avisar porque además de todo esto hay que aguantar una farsa que van a hacer el martes que viene en Biblioteca. La Junta Interna de ATE planea hacer una actividad convocando a intelectuales, organismos de derechos humanos, para blanquearse, cuando en realidad no están impulsando una verdadera mesa de negociación, y a los únicos que van a reincorporar tal vez es a sus obsecuentes. Da la casualidad que en la lista de despidos estamos 3 compañeros y la hija de una compañera de la lista opositora a esa junta interna, que nosotros éramos de la verde, blanca y violeta. Lo mismo pasó hace años cuando fueron los despidos en el macrismo. Fueron echados compañeros que casualmente pertenecían a otra lista opositora. Bueno, un poco para que la gente, para que los oyentes tengan idea de cómo se maneja esta gente y toda esa farsa que hacen de militancia, pseudo progresismo, que en realidad es todo lo contrario. Escuchábamos al compañero y amigo Marcelo Conti, porque además de las políticas estratégicas, también somos de carne y hueso y vivimos la política todos los días, el hambre, los despidos y la miseria que también vemos entre alguna militancia que dice estar del lado del pueblo. Bueno, nos vamos a la tanda y volvemos con 2 entrevistas. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995.
decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Socma Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del Grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. El viernes es el día de la conjura más rebelde de la radio. Conjura Rebelde, con Felipe Ficina, Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya. Escúchalos de 14 a 17 por Radio Rebelde, AM 740. Y aunque dicen en camino flores sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Entramos en la segunda hora de A Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Estamos en comunicación con el compañero economista Horacio Robelli, amigo de la casa y del programa y de nosotros mismos. ¿Cómo andás, Horacio? ¿Qué, Daniel? Muy bien, gracias a vos por la comunicación. Saludos a todos los amigos de la radio. Bien, Horacio, vuelve a la carga, Milei vuelve a la carga con una renovada, aunque reducida, ley ómnibus, y también anda rascando la olla. ¿Qué está buscando Milei con estas dos leyes, la de la nueva ley ómnibus y la de las medidas fiscales? Dólares, directamente dólares, son lo que le falta. Fíjate que este mes de abril había vencimiento de deuda hoy y vencimiento del viernes pasado. Lo pidió reperfilarlo para pagar a fin de mes, esperando que el campo le liquide. O sea, independientemente del circo que hace él, que le sobran dólares, lo que anda buscando desesperadamente es dólares. No tienen dólares para cubrir los compromisos, y eso que este año es mucho menor que lo que va a ser el año que viene. O sea, el 2024 tienen que pagar en dólares y no los tienen. No los tienen. Esa mentira que aumentan la reserva. Es más, están rezando que China, acordate que Alberto Fernández había negociado con el presidente de la República Popular China, que le ampliara los swap y que sea de libre disponibilidad, con lo cual le pagaron al Fondo Monetario Internacional. Esto fue en septiembre del año pasado. Sí, recuerdo, bueno, sí. Esa plata, que son como 5.000 millones, es en yuanes, pero equivalente a 5.000 millones de dólares, porque China no formaba parte del swap original. Entonces la plata se la puede reclamar ahora, porque el plazo que le había dado vencía en junio. O sea que en junio le puede reclamar que le devuelvan esos 5.000 millones de dólares, con lo cual la situación financiera de Milei estaría peor. Ya está, tiene reserva negativa, porque esto que tiene reservas en bruto, pero son reservas negativas, porque eso le tienen que contar los swap de China, el encaje, los depósitos en dólares que captan los bancos, un préstamo de Basilea, tiene reservas negativas. Y ahora encima, si China le saca esos, pongamos 5.000 millones de dólares, es un poco menos, pero 5.000 millones de dólares, estarían en 5.000 millones de dólares abajo. O sea que la situación no es fácil. Por eso que buscan desesperadamente están buscando dólares como sea, como de lugar. Y Horacio, te hago una pregunta así, bien básica. Ellos sumar y restar saben, Caputo y Milei. Si se le van a volar esos 5.000 millones de dólares, o mejor dicho, le van a reclamar esos 5.000 millones de dólares,
¿Por qué se pelean y se pelean y se pelean con China en lugar de tratar de llegar a algún acuerdo para poder solucionar las cosas que ellos quieren, su política? No es que para hacer la política nuestra, la política de ellos. ¿Por qué tienen son tan cerrados mentalmente, tan, no sé qué palabra decirle, idiotas? Y son obsecuentes y sobreactúan su obsecuencia, porque él dijo claramente que el eje del bien estaba en Estados Unidos, lo dijo Milei, entre todas las estupideces que dice, dijo que el eje del bien estaba en Estados Unidos y Israel, y que él iba a estar siempre con el bien. Esto dijo Milei. Entonces, en esa sobreactuación, sí, se pelea con China, se pelea con Brasil. Brasil también es un país que en su momento a Alberto Fernández le había pedido una especie de swap. No se lo dieron, pero tampoco se lo habían negado. Dijeron que el Banco de Desarrollo de Brasil le iba a financiar. Esperaban que ganara las elecciones. Cuando no ganó las elecciones, Brasil fue más prudente. Pensó que Milei podía ganar. Es más, dicen que cuando fue más a verlo para pedirle lo mismo, le dijo, vos preocupate primero por ganar las elecciones. Y después pedime lo que quieras. Le dijo Lula a Massa. Brasil más prudente no le dio la plata. China se la dio y ahora puede recuperarla. Este es el problema. No, sí, la torpeza nace porque ellos quieren ser obsecuentes con el imperio. Y el imperio tiene miles de problemas. Porque vos lo trabajás bien en el tema internacional. Se han empantanado en Ucrania. Se han empantanado con Gaza. Encima ahora Irán se mete en el conflicto. ¿Te das cuenta de la situación de ellos? Dista de ser buena. Claro. Dista de ser buena. Sin embargo, es lo que está pasando en este momento. ¿Y a dónde están buscando desesperadamente esos dólares? Mira, en el Fondo Monetario Internacional, porque acordate que cuando le dio el crédito Anne Krager, que era era Catherine Lagarde, Catherine Lagarde era la directora general del FMI, y le dio el crédito a Macri, le había dado más plata. No, le había dado 57.000 millones de dólares y le lograron dar 45.600. O sea que por esa diferencia estarían hablando con el... No, yo te digo, no sé si el Fondo Monetario Internacional se lo va a dar. No siempre no veo por qué se lo va a dar cuando el gobierno, no este gobierno, pero otro gobierno incumplió varias de las fases del acuerdo. La séptima revisión era de ahora, pero en las 6 revisiones anteriores siempre hubo falta de acuerdo de la Argentina. No sé si los demás países miembros van a aceptar que le den esa diferencia que finalmente a Macri no se la dieron por claro incumplimiento. Entre los claros incumplimientos estaba porque Luis Toto Caputo, que era en ese momento el presidente del Banco Central, rifó 15.000 millones de dólares en 3 meses y no sabían a dónde. Claro. Entonces, pero la situación del gobierno es muy endeble, muy precaria, porque no tienen dinero, no tienen de dónde sacarlo, el Fondo Monetario no les va a dar. ¿Qué van a hacer? Bueno, esta es la situación que no están en una situación fácil. Ahora, ellos juegan siempre con que BlackRock y los otros fondos, como no es un tema financiero, es un tema estructural, ellos quieren quedarse con Vaca Muerta, quieren quedarse con el litio, quieren quedarse con el oro, quieren quedarse con el Banco Nación. Ellos están especulando que si la situación ya no la manejan precisamente, que en algún momento, lo dice también el tonto de Milei. Milei dice que la idea de hablar porque ahora en mayo va a venir Larry Fink a la Argentina o va a tener un Zoom con él, es pedirle plata prestada a Larry Fink. El Larry Fink tiene, según dice él, para Latinoamérica 150.000, no para Argentina, 150.000 millones de dólares para Latinoamérica. Dijo él, está en todos los diarios, dijo Milei, 150.000 millones de dólares. Debe querer pedir un 10% de eso. Una que hay que ver, para acordarte que Larry Fink es un administrador, no es el dueño. Él administra plata. La debilidad de Larry Fink también es grande. Cuando Ucrania le deje de pagar, Rusia gana la guerra y Ucrania le deja de pagar y le deja de reconocer los contratos leoninos que hizo esta gente, que hizo sobre todo BlackRock, Larry Fink, quedándose con los mejores campos, las mejores industrias, teniendo deuda con Ucrania, tiene deuda externa con BlackRock, quedándose con las principales usinas eléctricas. Viene Rusia y dice, yo no te pago. Él le tiene que devolver la plata a los que le depositaron en el fondo común, que no es plata propia, plata de terceros. Si la Argentina no le paga y Ucrania no le paga a BlackRock, te puedo asegurar que el problema es mayúsculo para BlackRock. Ya lo decía Adam Smith, si yo debo 10.000 pesos es mi problema. Ahora, si debo $1 millón, el problema es del otro. Claro. Sí. Bien. Y bueno, y estas leyes, la ley Ómnibus, ¿por dónde la van a trabajar para ver si pueden obtener algo? ¿Qué están haciendo? Mirá,
ellos lo necesitan porque lo que quieren BlackRock y los demás fondos es que hace una cobertura legal, que todo sea por ley. O sea, ellos, por ejemplo, quieren quedarse con Aerolíneas Argentinas o con YPF o con la SAT. Necesitan una ley que les dé ese marco, que puedan quedarse con los dos, que puedan quedarse con la SAT, que se puedan quedar con el Banco Nación. Quedó afuera. En este momento, ¿te acordás que Larry Filo que venía era por el Banco Nación? Sí. Bueno, sí. Sin embargo, en esta nueva ley, que la vuelven a hablar como ley basal, etcétera, etcétera, queda afuera circunstancialmente el Banco Nación, por lo menos por ahora. Los que quedan todavía sujetos a privatización o concesión es, por ejemplo, ARSAT, que es importantísimo para ellos. Es lo que le interesa a este Elon Musk, lo que le interesa es eso. Le interesa. También queda, bueno, líneas ARSAT, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Agua y Saneamiento Argentino, que es AISAC, el Correo Oficial, el Verano Carga, la Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFE, y los corredores viales. Ellos estarían dentro de las privatizaciones. Pero además, en esta nueva ley, base y punto de partida, ellos vuelven a lo que más les interesa a ellos, vuelven a apuntalar el régimen para grandes inversiones rusos. ¿Te acordás que era ese régimen que si vos invertías más de 200 millones de dólares, pagás una tasa menor de impuesto de ganancia, te pasan del 35 al 25%, y encima del tercer año ya no pagás más retenciones. Lo que por tanto no pagás más retenciones y te dan estabilidad fiscal por 30 años. Ponete cerca del teléfono, Horacio. Ahí se perdió, vuelvo a repetir. Lo que le interesa sobremanera en esta nueva versión de ley ómnibus, que se llama Nueva Ley de Bases de Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, es el RIGI, que es el régimen para grandes inversiones. Este RIGI tiene la siguiente característica. Por un lado, le reduce la tasa de ganancia, son para inversiones de más de 200 millones de dólares. Le reduce la tasa de ganancia del 35 al 25%. Segundo, al tercer año ya no tiene que pagar más retención de lo que exportan. Y tercero, le da estabilidad fiscal, lo mismo que a las mineras, que le dio Menem, por 30 años, bueno, por 30, te hagas una inversión, tienen 30 años de estabilidad fiscal, no le pueden cobrar ningún impuesto nuevo. Y decime, Horacio, fundamentalmente estas inversiones serían siempre o mayoritariamente dentro del sector primario de la economía. Básicamente, lo que más le interesa a ellos es energía. Es verdad, lo que más le interesa a ellos, donde están radicando todo esto, es energía. Lo que quieren hacer es extraer la energía, también mineral, también oro, acordate, está por eso la ley de hielo, toda esa barbaridad que hicieron. En 3 palabras, con las movilizaciones que se esperan, la huelga del 9 de mayo de la CGT, toda la movilización de los sectores populares y esta tembladeral económico, ¿cómo ves la situación del gobierno en el próximo mes, para no irnos muy lejos? Y lo que pasa es que yo también, así como vos me decís esto, yo te digo, en la reunión anual de AmCham, ya hemos hablado contigo, que se hace los 12 de marzo, estaban Héctor Daer y Andrés Rodríguez. O sea que son 2 figuras principales de la CGT. Yo no sé cómo puede llamar un paro general de la CGT cuando vos ves que hablaban de flexibilidad laboral. Facundo Gómez Minujín, que es el presidente del JP Morgan para Argentina, Uruguay y Paraguay, hablaba de la necesidad de flexibilidad laboral, y estos dos no dijeron ni agua va. Y después encima presentaron un proyecto propio de la CGT de flexibilidad laboral. O sea que, si vos me decís, si estos son los jugadores, bueno, no creo que los resultados sean muy buenos. Es como querer jugar contra un equipo y son todos los jugadores de ellos. Bueno. Este es el tema. No podés tener como número 2 al 9 de ellos. No es un 9, es un 4 de copa, pero igual, es de ellos, no es nuestro. Bueno, Horacio, te agradecemos mucho, como siempre, tu participación en todos los fuegos por AM740 Radio Rebelde. Muchísimas gracias a vos, Daniel, y saludos a todos los amigos de la radio. Un abrazo. Bueno, ahora estamos acá, no sé si tenemos tanda o tenemos entrevista. Vamos con la entrevista. Estamos con Eduardo Suárez. ¿Estás, Eduardo, en línea? Sí, Daniel, ¿cómo estás? Un gusto. Saludos a vos, a tu equipo y a la audiencia. Bueno, entonces te vamos a presentar, aunque la gran parte de la audiencia te conoce, Eduardo Suárez, abogado, defensor de los derechos humanos, pero además militante popular de toda la vida, pero nos hemos comunicado con vos porque queremos que le cuente a la audiencia
la situación de la familia Villalba, que es una familia tremendamente perseguida y ha sido atacada en estos días recientemente por el Poder Judicial de la Argentina. Sí, gracias, Dani. Un poco para entender el drama que está viviendo la familia Villalba, hay que entender la situación en el Paraguay. El problema del Paraguay es la tierra. Es decir, el sujeto activo, el luchador que impulsa los cambios sociales en Paraguay, a diferencia de Brasil, Argentina, donde hay una clase obrera y otros lugares donde hay una clase obrera fuerte, ahí el sujeto es el campesinado. Por lo tanto, el problema del Paraguay es la tierra. Lo viene siendo los últimos 100 años. Eso ha generado un enfrentamiento muy grande entre los grandes latifundistas y los campesinos, que se ha acrecentado a partir de los cultivos transgénicos, ¿no? Es decir, ha habido una iniciativa muy grande por parte de latifundistas brasileños, argentinos y otros lugares que se han hecho prácticamente del control territorial de gran parte del Paraguay, pero sobre todo el norte de Paraguay. Pedro Juan Caballero, Concepción, esos lugares. Y entonces ahí se ha desarrollado un conflicto muy grande, con muchos muertos, con muchos desaparecidos, etcétera. Un conflicto que mientras se desarrolló en términos de enfrentamiento entre campesinos y latifundistas, tenía los límites de una lucha puntual. Esto fue dando origen primero al Partido Patria Libre, un partido marxista-leninista con mucha presencia campesina, que fue duramente golpeado, diezmado prácticamente. Todavía hay compañeros que están cumpliendo 35 años de prisión de ese partido, muchos refugiados y desaparecidos, y del seno de ese partido nacieron chicos que eran de la juventud de ese partido, pibes con 13, 14 años, que se fueron al monte y crearon el Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP. Pibes muy jóvenes, cuyo comandante, que fue caído en combate hace un par de años, con 32 años, era uno de los comandantes más jóvenes de la guerrilla latinoamericana. El enemigo lo que hizo fue de manual, es decir, el EPP golpeó primero a los grandes latifundistas, a sus sicarios, a las maquinarias, les ha derribado varios helicópteros, con más de 10 helicópteros, y cuando prácticamente era imparable el EPP, intervinieron las fuerzas estratégicas, es decir, los norteamericanos con la USAID, asesores colombianos e israelíes, y se militarizó toda la región. Y entonces ya la pelea no era con simples sicarios, asesinos a sueldo, sino con el ejército. Se formó ya en tiempos de Lugo, un poco lo que hace el progresismo en nuestro continente, ¿no? Es decir, en tiempos de Lugo se votó la ley antiterrorista, no la votó la derecha, la votó Lugo, la ley antiterrorista. Como acá, casi textual. Y además, en tiempos del kirchnerismo también, la ministra Nilda Garré y el jefe del ejército Milani enviaron un escuadrón de inteligencia para colaborar también con el ejército paraguayo en la lucha contra el EPP. Es decir, la guerra se acrecentó. Eso, si uno ve en la página de Presidencia de Paraguay, vas a ver a Lugo recibiendo a los argentinos que van a colaborar en la lucha. Lo que hicieron ellos también fue de manual, Dani, y audiencia. Es decir, donde golpearon, como era muy difícil, a diferencia de otras guerrillas, vos esto lo vas a entender bien, y gran parte de tu audiencia, que un poco es trasplantada, ¿no? Es decir, por ahí sectores medios que van al monte, acá son campesinos de verdad. Entonces es actualmente una guerrilla muy difícil, porque las fuerzas de tarea pasan al lado de un tipo que está cultivando la tierra. Entonces muy difícil, muy difícil capturar, porque son... Entonces, ¿qué hicieron? Cuando empezaron a detectar los nombres de algunos guerrilleros, golpearon a sus hijos, o los secuestraron o los mataron directamente. Así, por ejemplo, Carmen Villalba, que hace 20 años que está detenida, le mataron hace 15 años a su hijo Néstor, de 13 años. Luego los empezaron a capturar, si no se entregan los padres, no les devolvemos los hijos, y así.
Y entonces así es como la Gremial de Abogados, que es la organización que yo integro, lo que hicimos fue tratar de salvar a la mayor cantidad de niños posible. Esto hace ahí nomás después de la muerte de Néstor, o sea, era unos 13, 14, 15 años. Y trajimos a muchas mamás embarazadas o a niños que habían nacido de padres guerrilleros y los pudimos instalar en una quinta en Misiones y ahí estuvieron hasta hace 3 años, más o menos, criándose. Entre ellos las 2 nenitas que las conocemos de bebés, Liliana y María Carmen, que posteriormente, hace 3 años, ellas y un grupo contingente de niños quisieron ir a conocer a sus padres. Vos entenderás, Dani, sí, claro, vos lo sabes muy bien, que no iban a hacer una cita en el McDonald's de Asunción. Claro. Entonces se instalaron en una reserva, un grupo no beligerante, todos niños con una mayor, que es Laura Villalba, hermana de Carmen, y hermana también del comandante Osvaldo, el comandante Alexander. Y bueno, lo que pasó ya es conocido, es decir, el ejército atacó el campamento de las niñas, donde no había armas, donde no había guerrilleros, no había nada, secuestró vivas, las torturó y asesinó a las 2 niñitas nacidas en la Argentina, de 11 años, y secuestró con posterioridad, secuestró a Lichita. Sí. Lichita es una de las mellizas, Anita y Lichita, de Carmen Villalba. Ajá, sí. Y después detuvieron a Laura Villalba. Y a Laura y a las compañeras que están acá las acusan, o sea, el ejército mata a las niñas, pero a su vez las acusa a las madres de terrorismo y de falta de deber de cuidado. Es decir, yo te mato a tu hijo, pero después te acuso a vos de no haber cuidado de que yo te lo mate. Perverso. Bueno, sí, es terrible, porque además estamos hablando de gente no beligerante. Nosotros no tenemos por qué ocultar esto. Es decir, si estoy abriendo información importante de la responsabilidad de la gremial en esa guerra o en colaborar con los niños del EPP, no tengo por qué ocultar esto, no tengo por qué mentir, es lo que quiero decir. Miriam Villalba, Laura Villalba, Rosa Villalba eran simples madres que vinieron con sus hijos o con sus sobrinos a criarlos a la Argentina. Laura es además enfermera, recibida en la Argentina, y así las demás. Entonces, bueno, ahí es donde se traba un poco, empiezan a perseguirla, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande en traerlas acá. Aprendimos mucho en eso de 2 ejemplos claros que vos también conocés. Uno es el de la famosa guerra civil española, donde la Unión Soviética tuvo que salvar a miles de niños, lo que se llamaban los niños de la guerra, antes que los agarren los fascistas. Claro. Y un poco también la experiencia que tuvimos con la Casa Cubana, ¿no? La famosa guardería. Claro. Así que, bueno, trajimos a los niños acá, los instalamos ya en una situación de persecución muy grande, muy grande, un hostigamiento. Ustedes recuerden que Lichita y Anita está con nosotros, tienen a los 2 padres condenados, uno a 2 perpetuas, y la mamá también cumplió 20 años y le falta como 15 más. Y además perdieron a sus primas. Así que estos niñitos vienen con un nivel alto de... Sí, además Carmen tenía que salir en libertad y le inventaron otra causa. Le inventaron una causa y le tiraron 15 años más. Y así yo estuve participando en solidaridad con el compañero peruano, que está, bueno, también, 35 años, tiene que salir en libertad, y ahora le están inventando una causa. Sí, están haciendo eso. Sí, están haciendo con Polay Campo. Con Víctor Polay, sí. Sí, del MRTA. Sí. Entonces, en conclusión, ¿qué hace ahora el Estado paraguayo? Entonces, la gremial de abogados hace 13 años, viendo cómo el gobierno anterior, si bien nobleza obliga, Daniel, tengo que reconocer que la Cancillería Argentina fue muy colaboradora con la gremial en el tema de las niñas, no tanto de Lichita, pero en el tema de las niñas. Hicieron mucho, peticionaron mucho, y por supuesto los organismos internacionales, porque además ya el Estado paraguayo tiene una condena del Comité de las Naciones Unidas de Defensa de los Derechos del Niño. Lo concreto es que se veía venir el cambio de gobierno, un gobierno que estaba muy filtrado por la corrupción, por el descontento, por la economía que no... Bueno,
el cambio de gobierno se veía venir, sea este que está u otro, y entonces nosotros hace 3 años, previendo eso, Dani, iniciamos periodos de refugio político para todos ellos, desde los niños de 6 años hasta la abuela de 80 y pico. Todos nos costó mucho y logramos el refugio político. Y eso es lo que nos salvó ahora. Pero, con esto termino, Dani, claro, el Estado paraguayo ahora con este gobierno intenta mandarlas, por eso las detiene, pero, te digo, con esto termino, no terminó acá. Lo que hizo el juez, en vez de rechazar un pedido de refugio, aceptó, un pedido de ¿cómo es? Para enviar a las compañeras allá, extradición, aceptó el pedido de detención por parte del gobierno paraguayo y ahora las escarceló. Es decir, cuando el Estado paraguayo, capaz que en una semana o en 10 días, mande la documentación pertinente, si el juez acepta esa documentación, las pueden detener. Y si vamos a un juicio de extradición, después de caber 30 años de prisión en una cárcel paraguaya. Es decir, no está el peligro aventado. Apenas, fíjate que además el juez les dice, no se pueden mudar de domicilio, tienen que venir todos los meses a firmar, ni pueden salir del país. Hoy estuvimos en el ACNUR tramitando la posibilidad de que pueden ir a otro país, hay varios países pero es un trámite que mientras tanto el juez dijo, y acá no salen. Es decir, cabe la posibilidad real, concreta, de que las puedan venir, chupar y se la mandan para allá. Sin contar que tenemos más de 13 niños que los estamos, digamos, creando, que alimentando, escolarizando, lo que fuera, ¿no? Que se quedan sin los padres, las madres. Una situación desesperante realmente, ¿no? Terrible. Sí, Dani, sí, terrible. Y bueno, llevarla a un tercer país, a otro país, y digamos... Porque acá, con el gobierno que tenemos, el gobierno y la justicia que tenemos, no hay ninguna garantía. Ninguna garantía en este momento, ninguna garantía. Fíjate, ya lo vimos con Anrón y Martí, que tenían un refugio por parte de Lula, vino Bolsonaro, le sacó el refugio, se tuvieron que ir y ahora están en Finlandia. Sí, del otro lado del mundo. Si no, estarían ahora cumpliendo condena de 35, 40 años que eran del partido Patria Libre que te digo, ¿no? Bueno, Eduardo, nosotros estamos acá al pie del cañón, en el sentido de que Dani, somos solidarios, y no sé si radialmente está bien, pero va la felicitación de nuestro programa, de Todos los Fuegos, a la gremial de abogados por la obra que vienen haciendo desde hace muchísimos años, muy necesaria para los pueblos y para la militancia. Bueno, la militancia popular de Argentina, de Paraguay, del Cono Sur y de América Latina. Yo te agradezco mucho y te quiero decir esto, Dani, no es tampoco por decirlo al aire, pero sin el trabajo como el de ustedes, esto que vos hacés, a nosotros nos sería mucho más difícil el laburo nuestro, te lo aseguro. Eduardo y gremial, seguimos juntos al pie del cañón por la libertad de los pueblos de América Latina. Abrazo. Otro para ustedes. Bueno, realmente, bueno, ¿qué más vamos a decir es el enemigo que no tiene piedad, no tiene, bueno, es la defensa del capitalismo. Eso explica todo. Bueno, nos vamos a la última pausa y volvemos con A Dos Orillas, Silvia Visconti, que ya la estamos viendo ahí en la pantalla en Montevideo. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Los números de Perón. El Perón económico. Hay una economía peronista, que no es keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Los números de Perón.
con la conducción de Omar Seijo. Escúchalo los viernes a las 13 en Radio Rebelde. Llega De Boca desde la Cuna, todos los lunes de 21 a 22 por AM740. Radio Rebelde, De Boca desde la Cuna. Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro, con la más certera información. Ibi Cángaro Atacabos. Apela a la memoria, recurre a la historia y nos cuenta sin demasiadas vueltas el revés de la trama más allá de lo que nos dicen los grandes medios y sus operadores. Los domingos de 18 a 19, el periodismo de investigación tiene su espacio en Las Curvas de la Oreja con Ibi Cángaro. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, entramos en la última media hora de A Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Un paréntesis, agradecemos el mensaje de Darío Martínez que nos quedó en el tintero. Dicho esto, estamos con Silvia Visconti a dos orillas y hoy nos va a hablar de México, ¿no es cierto, Silvia? Sí, buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Javier, y buenas tardes a toda la audiencia. En realidad, viene a cuento de todo este tema que recién escuchaba con mucha atención, que tiene que ver con el tema de los asilos políticos y de cómo eso se relaciona con el capitalismo, con las presiones de Estados Unidos, con los gobiernos colaboracionistas. Si te acordás, Daniel, 2 programas atrás hablamos de la intervención de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente de Guatemala, de Jacobo Arbenz, allá por 1954. Y bueno, una vez que se consumó ese golpe de Estado, se desató en Guatemala una represión tremenda. Contra los sindicatos, las organizaciones políticas que habían apoyado las acciones del presidente, todas ellas fueron declaradas ilegales. Hubo más de 5.000 campesinos que fueron a las cárceles. Los activistas rurales tuvieron que huir de sus comunidades porque fueron perseguidos. Cientos de campesinos y dirigentes sindicales rurales fueron asesinados. Y bueno, también la mayoría de los campesinos perdió las tierras que había obtenido por la reforma agraria, tierras que recuperó la United Fruit Company, obviamente. También fue cancelado el derecho a votar de los analfabetos, que eso perjudicó fundamentalmente a la masa campesina indígena, que era la que dejó de poder votar otra vez, y también se anularon todos aquellos derechos que se habían obtenido por el Código del Trabajo y que permitía la sindicalización y le daba derechos a los trabajadores. Entonces, a partir de ese momento, se van a suceder en Guatemala golpes de Estado, fraude electoral, violación de los derechos humanos de una manera permanente, constante. Y también la resistencia a esos procesos va a dar origen a los movimientos guerrilleros que se van a dar en Guatemala a partir del 62, básicamente, con mayor fuerza. Y también esto tenía una contracara, que fue la profesionalización del ejército para la lucha contrainsurgente. Es decir, vemos que estas cosas se repiten en toda América Latina, ¿verdad? El golpe de Estado produjo inmediatamente la búsqueda de asilo político en masa, porque la Junta Militar, que estaba presidida por Castillo Armas, dictó una ley preventiva penal contra el comunismo.
que facultaba a un comité de defensa que había sido creado por la propia CIA en julio del 54, le permitía a este organismo tener un registro organizado técnicamente de todas las personas que en cualquier forma hubieran participado en actividades comunistas, entre comillas, y poco después estableció la pena de muerte para las actividades de resistencia a la dictadura de Castillo Armas, porque bueno, también esa lucha contra la dictadura era considerada comunista. Así que en lo inmediato, centenares de personas buscaron asilo en 2 embajadas, la de México y la de Argentina, porque estos países habían sido los que se habían abstenido en la OEA de votar la cláusula contra el comunismo, una cláusula en una de las reuniones panamericanas. En momentos como el actual, como hoy, en que uno ve a las Fuerzas Armadas de Ecuador ingresando a la Embajada de México para llevarse al vicepresidente de ese país asilado en la sede diplomática, y ahora también con este relato que hacía recién el compañero abogado, a mí me pareció que era importante ver qué sucedió en aquel momento con esas personas que se asilaron en estas 2 embajadas. Y hoy voy a empezar por ver el caso de México. Pero antes de iniciar esta parte de la charla, los invito a escuchar un tema de un grupo muy especial, se llama Maix Noj, con la colaboración de Isaías Pérez, que habla precisamente del sentimiento de los guatemaltecos frente a estas situaciones en Guatemala. Vamos a escuchar entonces Guatemala no se vende. Buenísimo, vamos. Guatemala no se vende. Guatemala no se vende. Guatemala no se vende. No se vende. Guatemala se defiende. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se venden. Nuestros bosques y montañas no se pueden regalar. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se venden. Nuestros bosques y montañas no se pueden regalar. Y entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala se defiende. Y el futuro de nuestras hijas, entiéndalo, no se vende. Nuestros ríos y montañas no se pueden regalar. El futuro de nuestros hijos, entiéndalo, no se vende. Nuestros ríos y montañas no se pueden regalar. No se puede regalar. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala se defiende. Yo,
Solo nos tiraron guerra en vez de eterna primavera. Solo nos dieron 10 años de ser dueños de la tierra. Qué tontera la que había en el país en esos días, impulsada por los gringos generales y la CIA. Niños en compañía de armas y cadáveres. Lo único que nos queda es recordarlos en altares. Fueron de los héroes que defendieron con sus manos contra los delincuentes que mataban por bananos. A nuestros hermanos los sacaron hacia México cuando ejecutaron la llamada Operación Éxito. Mezclando los léxicos llegaron en todas partes con la intención de votar a Jacobo Arbenz, pero en todo Guate, movimientos armados. El pueblo se enfiló porque ya estaba cansado. Todos organizados a la lucha en la montaña con el mismo ideal e impulsados por la rabia en busca de esperanza, de hijos de padres indignados de ver sangre muriendo en las masacres, aguantando hambre, lluvia y bombardeos. Los del gobierno comen y los que no se iban feo. Hoy hay más enredos, lo que pasa hoy en día. El miedo a los soldados, ahora es miedo a las pandillas. Como me gustaría que viviéramos un rato como se vivió del 44 al 54. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala se defiende. Ritmo de cumbia, ¿no es cierto? Sí, es un ritmo de cumbia, sí. Que nosotros lo usamos para bailar, y me imagino que allá también. Seguro. Es una música muy tradicional. Viste que en toda esa zona de Centroamérica, bueno, está el vallenato, la cumbia, bueno, todo eso, la salsa, en esa zona del Caribe, toda esa música que es para bailar, pero que además de para bailar, además de que se baila, porque tiene que ver también con las tradiciones de las fiestas populares de estos países, ¿no? Y también, por lo tanto, con la lucha. Y además me gustó mucho esta versión de este grupo y conocer a este grupo, porque viste que fusiona esa música tradicional, el uso de elementos de viento, por ejemplo, con una música rapera, ¿no? Mucho más contemporánea, más de la actualidad, y me pareció que era realmente un tema muy lindo. Bueno, en estos días se ha hablado muchísimo de México y de la tradición de apoyo de México a los movimientos de cambio social en América Latina, ¿no? Y se citan los casos de Cuba entre 1959 y el 64, el de la República Dominicana en el 65, el de Chile entre el 70 y el 73, porque bueno, es bien conocida la defensa de México, la Revolución Cubana en los años 60 y la negativa contundente de romper relaciones diplomáticas con el régimen revolucionario de Castro, como hicieron todos los otros gobiernos latinoamericanos. Y también se recuerdan las vigorosas protestas de México a la ocupación de la República Dominicana por las tropas norteamericanas en el 65 y la ayuda de rescate que fue brindado al gobierno de Salvador Allende en los últimos meses de la Unidad Popular en Chile, a inicios de los 70. Bueno, se menciona la tradición de asilo de este país. En el Uruguay también tenemos la participación de México en el asilo de un contingente muy importante de uruguayos, sobre todo del Teatro El Galpón. Bueno, menos conocido, pero de igual importancia a esta trayectoria diplomática de la que se habla en estos últimos días, es la actitud de México con respecto al gobierno de tipo reformista de Jacobo Arbenz contra las acusaciones de comunista que los Estados Unidos le hacían. Entonces, mi intención fue indagar un poco en qué consistió esa defensa de México y en qué medida se inscribe dentro de esa tradición de apoyo a las fuerzas de cambio en América Latina, pero también cuáles fueron las limitaciones que tuvo México en esa situación. En 1954 estamos en plena época álgida, ¿verdad?, de la Guerra Fría.
Y el hecho de que el presidente Arbenz contara con el apoyo del Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista de Guatemala, y que permitiera que algunos dirigentes sindicales de esta corriente participaran en el gobierno, bastó para que la administración Eisenhower considerara que Guatemala era la avanzada del comunismo en América y que, por lo tanto, su gobierno representaba un peligro para la seguridad del mundo libre. Obviamente que en el centro estaba el tema del capitalismo, la reforma agraria que afectaba los intereses de la poderosa United Fruit Company. Pero bueno, el hecho de que coincidiera además esta reforma agraria con la huelga bananera de 1954 de los trabajadores de la misma compañía estadounidense, pero en Honduras, que fue una de las más violentas de la historia de aquel país, sirvió para aumentar los temores del contagio del experimento de Arbenz en los países vecinos. Así que la estrategia de los Estados Unidos implicó derrocar al gobierno de Arbenz y antes conseguir el apoyo latinoamericano para ello. Y bueno, con tal motivo, ya sabemos que se organizaron las fuerzas golpistas de Castillo Armas en Honduras y con el apoyo de Nicaragua y también de Cuba en ese momento, bajo la dirección de la CIA, se le bloqueó la venta de armas al gobierno constitucional de Guatemala, lo que forzó a este país a comprar armas de Checoslovaquia. Y entonces, bueno, se utilizó esas armas, que eran bastante viejas y poco usables, que obtuvo el país, Guatemala, de Checoslovaquia, para acusarlo directamente como un país aliado de los comunistas. Así que 4 meses antes de la invasión, que ya estaba preparada, el secretario de Estado, Foster Dulles, del que ya hemos hablado, convoca esa 10ª reunión interamericana en la ciudad de Caracas para introducir la resolución contra la intervención del comunismo internacional en el hemisferio americano. Si bien en la propuesta no se mencionaba explícitamente a Guatemala, era evidente que el objetivo primordial era crear un clima que habilitara y justificara la invasión que se estaba preparando. Así que el poder de Estados Unidos sobre Latinoamérica quedó clarísimo en la votación en esa conferencia, con 17 votos a favor, el voto contrario de Guatemala y las abstenciones de México y de Argentina. Los delegados mexicanos, en su discurso, dejaron en claro que rechazaban la idea de una agresión comunista internacional, insistiendo en que la intervención comunista no podía definirse así de manera abstracta y que si se establecía en América un régimen comunista nacido de legítimas aspiraciones del pueblo, sería reprobable cualquier acto en su contra, porque eso violaría el principio de no intervención de los estados. Y aprovecharon para subrayar el hecho de que la mejor defensa para la democracia era inseparable de una efectiva política de bienestar económico y justicia social destinada a elevar el nivel de vida de los pueblos. En esta reunión, los países latinoamericanos estaban en busca además de apoyo económico de Estados Unidos para resolver los problemas de la crisis económica que en América Latina empieza precisamente en la década del 50, después de terminada la Guerra de Corea, ¿no? Allí se incentiva la crisis. Bueno, el discurso fue muy rotundo, pero la abstención, en vez de votar en contra, la abstención fue una respuesta tibia. Cuando se produjo el golpe de Estado en Guatemala, México no emitió ningún comunicado contra la intervención, pero recibió a 318 refugiados, entre ellos al presidente Arbenz y su familia, al vicepresidente, a varios miembros del Partido Comunista de Guatemala y a otros dirigentes de la izquierda. La recepción que le acordaron fue, sin embargo, muy distinta a la que México le había dado en tiempos de Lázaro Cárdenas a aquellos que venían de la Guerra Civil Española.
En este caso, digamos, había toda una política de gran fuerza de la derecha en México. El gobierno mexicano tenía muy escaso margen de acción frente a los Estados Unidos, pero sobre todo frente a las fuerzas internas de derecha que estaban contagiadas, digamos, de esa política anticomunista del macartismo, ¿verdad? El partido de gobierno, el PRI, vivía además un conflicto interno entre los partidarios de Cárdenas, los cardenalistas, y los anticardenistas. Así que, bueno, los exiliados encontraron ese clima, el apoyo de Lázaro Cárdenas, que fue su más importante defensor, pero a pesar de que este tenía un inmenso prestigio, este era insuficiente para contrarrestar estos vientos de anticomunismo que soplaban entre los sectores de la derecha en el país. Para comprender de alguna manera la defensa relativa que hizo México de Guatemala, en especial en la OEA, hay que tener en cuenta que en ese año 54 la moneda mexicana tuvo una fuerte devaluación y además Estados Unidos deportó de manera masiva a 2 millones de trabajadores mexicanos de Estados Unidos, porque allí había también una recesión económica provocada por el fin de la guerra de Corea. Así que no era el mejor momento para ir demasiado lejos en la oposición a la política norteamericana. México se enfrentó a lo que los estudiosos de su historia llaman el dilema permanente del país en materia de política exterior. Es decir, saber hasta qué punto se puede salir a la defensa de la no intervención, pero sin contrariar demasiado a los Estados Unidos. Bueno, en este contexto, la llegada de guatemaltecos en busca de refugio a la embajada mexicana generó una fortísima propaganda anticomunista en Guatemala. La opinión pública empezó a ser bombardeada diariamente por los partidos y sectores de la derecha, con denuncias en la prensa contra el gobierno, el propio gobierno mexicano, y lo que se llamaron las células rojas, que supuestamente estaban incrustadas dentro del gobierno mexicano, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Hacienda. Las autoridades, en especial el presidente de México, buscó tranquilizar a la opinión pública asegurando que estaban atentos a los movimientos de los comunistas mexicanos y extranjeros, que tenían los expedientes completos de cada uno de ellos y que el gobierno en cualquier momento podía extirpar la penetración comunista y paralizar cualquier acción que estos emprendieran. El presidente Ruiz Cortines extraditó en esa época a por lo menos unos 30 guatemaltecos para que fueran juzgados en su país. Al igual que hoy dicen los ecuatorianos, el motivo era que tenían causas abiertas por delitos comunes en Guatemala. De todas formas, de esto se supo poco en México, porque el presidente mexicano pidió discreción, aduciendo que la opinión pública mexicana era muy suspicaz y miraba con desconfianza a todo gobierno, y en especial al gobierno de Estados Unidos, cuando quería colaborar con ellos en materia de seguridad interna. Bueno, no obstante esto, una parte importante del pueblo mexicano manifestó su solidaridad con Guatemala a través de marchas y manifestaciones que contaron con la presencia de destacadas figuras populares de aquel entonces, como Frida Kahlo, que en silla de ruedas participó en la manifestación contra el golpe apenas 11 días antes de morir. La actividad solidaria con Guatemala fue muy fuerte de parte de las organizaciones de izquierda y de los sindicatos, cosa que también pasó en otros países de América, como en Uruguay y también en la Argentina. Ello posibilitó que los exiliados pudieran reorganizar las actividades de resistencia
y que algunos de ellos, contrariados por este clima también contradictorio de México, optaran por buscar otros destinos para su exilio permanente, como fue el caso del propio presidente, expresidente de Guatemala, que se exilió en Suiza primero y después siguió por otra cantidad de países, también estuvo en el Uruguay exiliado. En definitiva, las posibles sanciones económicas y el temor al costo que pudiera representar para México y para otros países de América cualquier apoyo al gobierno de Guatemala se hizo sentir en ese momento. Eisenhower lo había dicho: cualquier desvío de la visión estadounidense del orden mundial apropiado era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y para el equilibrio del poder global. Estados Unidos tiene el derecho de corregir este mal comportamiento. La intervención en Guatemala fue una advertencia y un recordatorio de Estados Unidos a los latinoamericanos, pero también y en especial a México, de que su bienestar, su tranquilidad, dependía de una relación armoniosa con Washington. Cuba, poco tiempo después, rompería esta situación, pero las intervenciones no se detuvieron y siguieron estando a la orden del día. Y bueno, con esto quería contarles un poco cómo había sido esa actitud, digamos, dubitativa que en ese momento tuvo México. Y en la próxima les voy a contar un poco cuál fue la actitud del peronismo, que era quien estaba en el gobierno, frente a los asilados de este país hermano. Y también las repercusiones en Uruguay. Sí. Recién, hace un ratito hablábamos con Horacio, creo. Ese año 54, la Guerra Fría, el macartismo, fue la época de pleno esplendor del imperialismo norteamericano. Sin duda. Pero han pasado solamente 70 años. ¿Cómo se han acortado los tiempos de hegemonía de los imperios? ¿Cuánto duró el Imperio Romano? Siglos. Y no sé, y España, ¿cómo es que no se ponía el sol? También, por lo menos 3 siglos. Inglaterra, 2 siglos. No sé. Bueno, cada vez los periodos de duración de los imperios se achica dramáticamente para los imperios, por suerte para los pueblos. Es así. Lo terrible es en el mientras tanto, sí, claro, las situaciones nos hacen cagar terribles y cada vez más crudas que viven los pueblos, ¿no? Desastroso. Bueno, estamos justo 20 horas, así que en horario, Silvia, nos vamos hasta el próximo lunes con 2 orillas, con todos los fuegos. Y bueno, volveremos con aires renovados para seguir combatiendo contra el capital y el imperialismo norteamericano y sus lacayos. Frase antigua, pero remozada. Hasta el lunes. Hasta el lunes.